Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, Colombia en 15 objetos del Museo Nacional, parte 2. Bienvenidos. Bueno, estamos de regreso en este segundo capítulo de la historia de Colombia a través de 15 objetos del Museo Nacional. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de repasar buena parte de nuestra historia precolombina, de nuestra historia en la conquista, la colonia, la independencia hasta la abolición de la esclavitud. Ahora empezamos en la segunda parte del siglo XIX y esperamos que nos acompañen hasta el tiempo contemporáneo. Estamos ya a mediados del siglo XIX, Alejandro, y estamos frente a una tela que sirvió como empaque para 45,5 varas de bayeta de 100 hilos para el almacén de los señores Francisco Vargas y hermanos en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué es esto importante? Pues Luis Guillermo, si aquí miramos el resto de este objeto, aquí podemos ver otras cosas. Entonces vemos que esto es una tela inglesa de la manufactura Edwards, es una tela de bayeta. Tela de bayeta es lo que llamaban en su momento una tela que podía ser de lana o de algodón, pero era un textil barato para confeccionar ropa. Y esto es el tipo de tela que se hubiera utilizado en la población colombiana para vestirse, para confeccionar pantalones, camisas y demás. Y este es un objeto muy interesante, Luis Guillermo, porque este objeto abre todo el debate entre libre cambio y protección de la industria nacional que comenzó a florecer a mediados del siglo XIX y que no se ha cerrado el día de hoy. Esto comienza cuando Florentino González, que es un neoliberal, el primer yuppie neoliberal de la historia colombiana, antecesor de Rudy Gómez, de todos los neoliberales que abrieron la economía en 1991, él escribió en 1848, como ministro de Hacienda de Tomás Cipriano de Mosquera, lo siguiente: el fuerte derecho impuesto sobre las telas de algodón destinadas al consumo general de la población aleja la importación de estos productos e induce a los granadinos a emprenderse a ser fabricantes y mantiene una parte de la población en la ocupación improductiva de manufacturas montadas sin inteligencia y cuyos artefactos no pueden tener salida ventajosa. Continúa Florentino González, él dice: la riqueza no se obtiene sino produciendo cosas que se pueden vender con utilidad, como nuestros tabacos, nuestros azúcares, nuestros añiles, el café, el cacao, el algodón, las materias preciosas, el oro, la plata y el cobre de nuestras minas que se llevan a vender al mercado inmenso y rico de Europa, no fabricando aisladamente y sin máquinas lienzos y bayetas que se han de vender a la miserable población indígena del país. ¿Qué opinaría Gustavo Petro de esa frase última de Florentino González? Pues es que este debate que abre Florentino González en ese momento, porque esto comenzó a mediados del siglo XIX, cuando los artesanos de Bogotá, que habían fundado las sociedades democráticas, comenzaron a reaccionar a básicamente las políticas neoliberales de Florentino González. Esto quiere decir que comenzó a entrar textil inglés, como el que estamos viendo acá, que era un textil más barato y de mejor calidad que el que se producía artesanalmente en Colombia. Esto tiene una ventaja, que es que el precio del textil cae, pero deja desempleado a muchísimos artesanos que se dedicaban a producir textiles de manera artesanal. Estos artesanos comenzaron a organizarse, Luis Guillermo, a partir de esta fecha de 1850, e influyeron importantemente en la elección de José Hilario López en 1849. Es decir, comienzan a conformarse partidos políticos y los liberales, llamados gólgotas, son los partidarios de la protección nacional, la protección a la industria, y serían los antecesores directos de las políticas proteccionistas que vemos en el gobierno de Petro hoy en día. Sí, tal cual. Y obviamente había unas facciones que eran las facciones internacionalistas, globalizadoras, que lo que buscaban era una apertura con los argumentos que clarísimamente planteó Florentino. Esto es un verdadero déjà vu, Alejandro, este debate sobre proteccionismo y libre cambio.
Más adelante, comenzando el siglo XX, se pudieron establecer unas industrias textiles, como por ejemplo la fábrica de hilados y tejidos de San José de Suaita en 1912, Tejidos Obregón en 1910 y la más importante, Coltejer en Medellín en 1907. Aquí estamos, Luis Guillermo, frente a una foto de lo que podría ser un delito ambiental, que le podría dar un infarto a Susana Muhammad, y es una foto de unos colonos frente al Nevado del Tolima, básicamente deforestando una montaña para sembrar café. Así es, Alejandro, pero de lo que queremos hablar realmente es de un objeto en particular, lo que permite este acto de deforestación masivo que estamos viendo en esta foto, y es el machete Collins. Estamos mirando un machete, que es un machete rojo con un mango de madera. Este es un machete marca Collins, hecho en Estados Unidos en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Y este es un machete que es emblemático de Colombia y es quizás la herramienta que mayor impacto ha tenido sobre el paisaje colombiano, sobre los bosques de Colombia y sobre la colonización cafetera y el café. Este machete Collins cuenta una historia que es la historia de Colombia. Este es un machete que comenzó a importarse a Colombia a finales del siglo XIX y era un machete que no era económico, era un machete que en ese momento podía costar unos 10 pesos. La investigadora Ana María Otero, historiadora y profesora de historia, ha escrito sobre el machete Collins y su impacto en Colombia. Se conocía como el Rolls Royce de los machetes. Este era el mejor machete que usted podía comprar. Costaba el equivalente a 2 meses de salario mínimo para un trabajador rural y comenzó a comercializarse por todo el territorio colombiano al momento que los colonos de Antioquia comenzaron a bajar por la cordillera central, a desmontar monte y a comenzar a sembrar café en el proceso que se ha conocido como la colonización antioqueña. Y esto, digamos, tiene muchas implicaciones, porque el machete era herramienta y también era arma, ¿no? Y todavía uno en los pueblos colombianos ve a la gente andando por el pueblo con lo que llaman coloquialmente la peinilla, que es una versión más moderna de ese mismo machete Collins, que es con el cual pues se establece y se coloniza una parte muy importante del país en el siglo XIX, principios del siglo XX, toda la zona de lo que hoy se conoce como el eje cafetero, el sur del departamento de Antioquia, eje cafetero del norte del departamento del Valle, pero que también continúa en buena medida durante el siglo XX e inclusive hasta los, digamos, tiempos contemporáneos. El machete sigue siendo un instrumento, una herramienta simbólica del país. Sí, Armenia tiene el monumento al hacha, que es un monumento al espíritu de los colonos, pero también Villavicencio. Es un monumento a la deforestación. Pero las conciencias ambientales han cambiado mucho en este último siglo y medio. Los pueblos colonos del llano también, en Villavicencio hay otro monumento al hacha, al machete, porque este era el instrumento que era accesible para cualquier colono para abrirse y desmontar su tierra. Y es un machete que culturalmente se volvió muy importante en Colombia porque la cultura arriera, la cultura cafetera, la cultura de la colonización antioqueña se convirtió en parte de la identidad y del mito de la colombianidad, de la antioquenidad. Incluso entró en la literatura costumbrista. Hay un cuento costumbrista de Emiro Castos, o Juan de Dios Restrepo, como se llamaba realmente, que se llama El Compadre Facundo. El Compadre Facundo es un cuento donde a un campesino antioqueño su papá muere y su única herencia es un caballo viejo y un machete. Y con ese machete él logra hacer fortuna y logra hacer su vida. Es decir, parte del individualismo colombiano, de esos valores. Colombia es un país que culturalmente es individualista, que proviene de este esfuerzo colonizador que se da en el siglo XIX, es un valor cultural y tal vez ningún otro objeto simboliza esto como el machete. Y el machete abrió la posibilidad, Luis Guillermo, en términos económicos, de consolidar el café como el gran producto de exportación nacional. Colombia tuvo unos intentos anteriores en el siglo XIX de exportar quina, tabaco, añil, pero en ninguno fue exitoso, ninguno logró consolidarse como un producto de exportación hasta que el café logró consolidarse en Colombia. Y eso llegó a producir, Luis Guillermo, en un episodio anterior sobre la Federación de Cafeteros, lo hablamos, cerca del 80% de las divisas cafeteras. Es decir, uno podría decir, sin miedo a exagerarse, que el café en Colombia
fue el gran motor del desarrollo colombiano de la primera mitad del siglo XX. Y a unos pocos metros del Machete Collins encontramos en una de las estanterías de exhibición, en uno de los cajones, otro objeto muy emblemático, completamente diferente, pero uno podría decir que casi que igualmente importante, y es la ruana roja de Avianca, esta en particular fabricada por Everfit, ya industria nacional, ya no es valletía traída desde Manchester, sino que es industria nacional. Estamos en la segunda, tercera década del siglo XX y Colombia ha pasado literalmente de la mula al avión. Colombia es de los primeros países que desarrollan una importante industria aeronáutica y se debe principalmente a la inconexión, a las dificultades geográficas del país que habían sido tan significativas durante toda la época colonial y en buena parte, digamos, de la República. Y cuando se introduce la aviación comercial, Colombia la adopta muy rápidamente con lo que vendría a ser la segunda aerolínea más antigua del mundo, que es la actual Avianca, que fue fundada por alemanes, se llamaba originalmente SCATA y fue fundada en la ciudad de Barranquilla. En un episodio anterior, Luis Guillermo, hablamos sobre los ferrocarriles en Colombia y las dificultades del transporte en el país. Y esto es algo que vale la pena recalcar ahora porque parte de este desarrollo rápido de la industria aeronáutica de Avianca en Colombia se debe a los mismos problemas de transporte. El historiador Frank Safford decía que los costos de transporte, la dificultad del transporte en Colombia no es un tema menor, no es un tema anecdótico de demorarse mucho viajando de una ciudad a otra. Es quizás el mayor impedimento al desarrollo económico de Colombia y es el mayor problema estructural que al día de hoy no se ha solucionado. Colombia entonces llegó temprano a la aviación precisamente por esta dificultad de viajar, de construir carreteras, de construir ferrocarriles y como usted mencionaba, los pilotos alemanes de la SCATA, que tiene una historia además interesantísima porque eran veteranos de la Luftwaffe, de la aviación militar alemana de la Primera Guerra Mundial y llegaron un poco a probar fortuna a Barranquilla en el año 17, terminando la guerra. Había una colonia alemana, lo que llaman la Barranquilla Hanseática, que llegan entonces estos pilotos alemanes a fundar esta aerolínea y van a jugar un rol importantísimo y determinante en la guerra con el Perú en 1933 y 34, es decir, los fundadores de la Fuerza Aérea Colombiana van a ser estos mismos pilotos alemanes de la SCATA. Y digamos que la aviación comercial permite conectar a Colombia con el mundo. O sea, Colombia creo que justamente ha sido descrita como el Tíbet de América y era un país muy aislado, muy provinciano, donde no se había recibido inmigración como se recibió, por ejemplo, en México, en la Argentina, en el Brasil, inclusive en el mismo Perú. Y curiosamente es tan rápido este proceso que es primero la aviación comercial en Colombia que en los Estados Unidos. La primera aerolínea que vuela al extranjero en Estados Unidos es Panam, que es posterior, casi que en 10 años, a Avianca y que después, en los años 30, acaba comprando una parte muy importante de esta compañía colombiana. En la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que la SCATA, que son las siglas de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aérea, fuera propiedad de alemanes, se volvió un problema. Estados Unidos no podía permitir que unos ciudadanos alemanes que quizás tenían cercanías o por lo menos simpatías con el régimen nazi, volaran en América Latina, en Colombia, en su patio trasero. Entonces, en el gobierno de Eduardo Santos, en ese momento llegó a adelantarse la nacionalización de SCATA y su cambio de nombre a Avianca. De ahí nace el nombre de Avianca que conocemos hoy. Y esa aerolínea se nacionalizó, se prohibió de cierta manera el control alemán de esta aerolínea y de ahí en adelante pasó a estar en manos colombianas hasta relativamente recientemente. Alejandro, hemos vuelto aquí a la sala de Memoria y Nación y aquí hay una maravillosa, digamos, infopresentación de 10 pantallas donde muestran exactamente
la evolución urbana de Colombia durante el siglo XX. Es tal vez la transformación más importante que se da culturalmente y socialmente en el país. Colombia, para principios del siglo XX, era un país donde el 80% de la gente vivía en el campo, y para finales del siglo esta proporción se había invertido completamente. Solamente, digamos, el 20-25% de la gente vive en el campo y el resto en las ciudades. Y esta migración que se ve también acá en estas fotos empieza con una Colombia de pequeñas poblaciones. La ciudad más grande era Bogotá con 100.000 habitantes, Cali, Medellín y Barranquilla te iban a tener por ahí unos entre 30.000 y 50.000. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la población colombiana empieza a doblarse de tamaño, empiezan a crecer las ciudades y hace un proceso de migración muy significativo, de migración del campo a la ciudad. Y Colombia se modernizó de una manera muy rápida, creció la población de una manera muy rápida, porque en la posguerra, con el proceso de urbanización, entramos en lo que se ha conocido como la transición demográfica, que es la ampliación de la expectativa de vida de los colombianos y la caída vertiginosa de lo que es la mortalidad infantil, la mortalidad materna, y la población comienza a crecer. Esta población comienza a entrar en las ciudades, a demandar servicios públicos. Aquí hay fotos también de obras en las ciudades, a medida que se comienzan a hacer acueductos, alcantarillados, carreteras en las ciudades grandes de Colombia. Colombia cambia. Colombia, a partir de 1960, es un país distinto, totalmente distinto al que podemos ver en las primeras fotos, que son unas fotos rurales en Cartagena, en Cundinamarca, que es un país que todavía es un país rural, es un país de campesinos. Aquí vemos una foto de Subachoque en 1900, por ejemplo, donde vemos es una escena rural que podría ser indistinguible a la del siglo XIX. Este cambio colombiano, este cambio cultural colombiano, también conlleva un progresivo enriquecimiento de la sociedad, es decir, va comenzando a desarrollarse una clase media urbana con empleo formal en las ciudades, mucho de ese empleo formal relacionado a las empresas públicas, al sector público y a las grandes industrias que se consolidan en las ciudades grandes como Bogotá y Medellín. Habíamos dejado a la población colombiana en el año de 1900 con más o menos unos 5 millones de habitantes, y esto se dobla para el año 38 a casi 10 millones y se dobla otra vez para el 64 a casi 18 millones, y para los 80 ya estamos en 40 millones. O sea, hay un cambio muy importante demográfico, y se atribuye este movimiento del campo a la ciudad en Colombia a los temas de la violencia en el campo. Yo creo que eso es muy discutible, entre otras cosas porque es un fenómeno que ocurre en toda América Latina. En toda América Latina esta migración del campo a la ciudad se acaba dando en proporciones muy parecidas a las colombianas y también igualmente rápido. Entonces puede que haya una correlación, pero no hay una causación entre, en mi opinión, por lo menos, entre violencia y urbanización. Esto se da en todas partes, y en Colombia sí se da un poco de una manera diferente, porque se da a ciudades intermedias y no todo confluye como pasó en México y como pasó en Perú y como pasó en la Argentina sobre la ciudad capital. En resumen, Luis Guillermo, esta es una foto del progreso de Colombia, y es un progreso que incomoda de cierta manera el relato catastrofista que uno puede oír en voz del presidente de la República, donde son 200 años de esclavismo, subdesarrollo y explotación, porque aquí es evidente que Colombia cambió, Colombia progresó, y la calidad de vida de los pobladores de Colombia mejoró dramáticamente. Y ya lo veremos en los siguientes objetos que vamos a mirar, cómo estos cambios culturales y sociales impactan muy importante a segmentos críticos de la población. Aquí, Luis Guillermo, abrimos una caja y encontramos una cédula. Esta es la primera cédula otorgada a una mujer en Colombia y está a nombre de Carola Correa de Rojas Pinilla. Eso ya nos da una pista de quién es Carola de Rojas Pinilla o de quién era su esposo. Carola nació en Medellín en enero de 1905 y la cédula se le otorga el 25 de mayo del 56 en medio de la dictadura del general Rojas Pinilla, su esposo. Esta es la primera cédula expedida a una mujer y se da en el contexto
del otorgamiento de los derechos electorales a las mujeres. Colombia en esto sí llega muy tarde. Es de los últimos países en América Latina que le otorga el voto a la mujer. Se da en el año 54 y se materializa por primera vez en el plebiscito del Frente Nacional del 57. Pero ya para ese entonces muchos países de América Latina le habían dado el voto a las mujeres. Esto había sido una lucha muy importante por parte, pues básicamente de la mitad de la población que había sido históricamente excluida del voto. En Colombia esto se demora, Alejandro, creo yo por una razón muy importante, y es que creo que los gobiernos liberales que habían sido tan progresistas en los años 30 y 40 le tenían mucho temor al voto de la mujer porque se había dado una experiencia en España que había sido muy irónica, y es que cuando la República Española le da el voto a la mujer en los años 30, en el 30 y tal vez, qué sé yo, 32 tal vez, o 34, hay elecciones y estas votan por los partidos conservadores. Entonces yo creo que había un temor de que las mujeres fuesen a votar por los partidos conservadores o el Partido Conservador en Colombia. Y no deja de ser una paradoja, Luis Guillermo, que el voto femenino y la primera cédula a una mujer, que es un hito muy grande en las luchas feministas colombianas, provenga de un gobierno autoritario, de una dictadura. Que haya sido una dictadura la que le extendió la cédula a la mujer es un poquito una paradoja, porque uno pensaría también algo similar a los temas de la representación femenina en el Parlamento, por ejemplo, también, que es paradójico que el gran impulso al número de mujeres en el Congreso se da es después de la parapolítica, cuando muchos de los hombres terminan presos. Entonces, es una de esas paradojas colombianas que un dictador antidemocrático sea reconocido como un impulsor de la democracia. Y otra cosa para notar aquí en cuanto a las cédulas no llevaban mucho tiempo en Colombia cuando le expidieron esta cédula a Carola de Rojas Pinilla. ¿Por qué? Porque los temas de las cédulas eran parte esencial de las luchas políticas y del sufragio en los años 40. La primera cédula en Colombia se expidió a nombre de Laureano Gómez, el presidente anterior a Rojas Pinilla, y Colombia en realidad no tenía un registro electoral. Aquí vemos que esta cédula la expide ya la Registraduría Nacional del Estado Civil. El tema de la Registraduría Nacional, las cédulas y las listas de votantes, eso era un tema que solamente se resolvió en Colombia a mediados de siglo y había sido motivo de muchísima discusión en los años anteriores, con acusaciones de fraude electoral, de cédulas falsas de parte de Laureano Gómez a los liberales, y que era parte del problema de la democracia colombiana. Alejandro, para mí este objeto que tenemos enfrente es uno de los más dramáticos que hay en todo el museo. Es un sofá quemado, es un sofá que pertenecía a alguna oficina en el Palacio de Justicia, el cual fue asaltado por el M-19 en el 6 de noviembre del año 85 y resultó en una masacre de magistrados, militares y guerrilleros, pues terrible, que ha marcado de una manera muy importante la historia reciente colombiana, y creo que es muy simbólica de todas las tragedias que hemos tenido durante los últimos años asociados a una insurgencia que se empezó a gestar en los años 60 y 70 y que culminó en estos actos tan dramáticos en los años 80 y 90, además también de una reacción desproporcionada de esa toma por parte de las fuerzas militares, que demostraron en esa operación pues, una incapacidad muy grande, pero también hay un fracaso de la clase política del gobierno en ese entonces para poder manejar una situación de este estilo, que desembocó también muy simbólicamente en el asesinato de un número muy importante de los miembros de las altas cortes colombianas, de la justicia colombiana. Entonces, creo que hay una serie aquí de simbolismos muy potentes en este sofá quemado que tenemos enfrente. Este es uno de 3 objetos, Luis Guillermo, del Palacio de Justicia en el Museo Nacional. En otra sala está una greca llena de huecos de bala y una máquina de escribir de alguno de los magistrados o de los despachos de los magistrados que perecieron en el Holocausto del Palacio de Justicia. Y este sofá que vemos acá, que es un sofá de cuero vino tinto,
que puede ser tan común en cualquier despacho público, en cualquier notaría. De hecho, Luis Guillermo, cosa que yo no sabía, me enteré que la toma del Palacio de Justicia estaba inicialmente planillada para unas semanas antes, cuando estaba visitando a Colombia el presidente francés François Mitterrand, y se demoró por algunas cosas, por problemas de ejecución, como dirían hoy en día, o problemas de coordinación, y terminaron aplazándolo al 6 y 7 de noviembre, pero inicialmente la idea era llegar a eso. Y otra cosa, Luis Guillermo, es que el M-19 siempre tuvo un gran sentido de la publicidad, un gran sentido de lo teatral, de la opinión pública, y bautizaron la toma del Palacio de Justicia como la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, que no deja de ser paradójico, ya que hace unos pocos minutos estuvimos visitando la imprenta del precursor. Sí, es una inmensa ironía y pues es realmente muy sintomático la improvisación, como usted acaba de decir, de esa operación guerrillera que en cierta medida caracteriza la improvisación actual de un gobierno que es derivado o que es hijo directo de esa guerrilla que en el año 85 hace este acto tan triste, tan lamentable y tan trágico en realidad. Hace unos meses, Luis Guillermo, en esta misma sala del Museo Nacional, convocaron a una exposición temporal para presentar la espada de Bolívar que había sido recuperada de la Quinta de Bolívar. Esto se volvió un tema muy polémico porque la palabra que se utilizó no fue el robo de la espada, sino la recuperación de la espada. Y de cierta manera ha vuelto a traer estos temas que son bastante polémicos a la opinión pública y a los museos nacionales, a los museos patrimoniales como el Museo Nacional. Porque estas memorias que intenta reempaquetar en el mundo contemporáneo, en la Colombia contemporánea, pues realmente no se reempaquetan bien y todos recordamos lo triste, duro, lamentable que fue esta época de las guerrillas de Colombia. Cierro con unas palabras de Belisario Betancur en la locución presidencial del 7 de noviembre, porque la Comisión de la Verdad que ha investigado este tema todavía no ha llegado al fondo del asunto. Belisario dijo en su alocución: esa inmensa responsabilidad la asumo el presidente de la República, que para bien o para mal estuvo personalmente tomando decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, tomando el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida fue por cuenta del presidente de la República. Esto es algo que al día de hoy todavía no ha sido completamente aclarado. Alejandro, estamos aquí frente a un chaleco que uno podría describir como medio hiposo, medio punk, lleno de medallas, de colgandejos. Y es sorprendente porque hoy en día este tipo de prendas no llaman mucho la atención, son bastante comunes, son comerciales inclusive, pero usted se imagina lo que debió haber sido esto portado por un joven de 20 y pico de años, circa, qué sé yo, 1972. Esto realmente era un desafío muy importante a la cultura. Por eso este tipo de prendas se han dado a conocer como la contracultura. Toda esta generación que va llegando a la mayoría de edad, que había nacido en la posguerra o en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, llega a la mayoría de edad en los años 70, 60, 70. En Colombia la contracultura llega un poco después a lo que se da en Europa y en Estados Unidos, pero es, digamos que muy sintomática del momento. Ya es parte de la Colombia urbana, hemos dejado atrás la Colombia rural, la mayoría de la gente vive en ciudades, por supuesto televisión, hay radio, hay comunicaciones con el exterior por la vía telefónica, en fin, es una Colombia completamente diferente que empieza a importar y a adoptar muchos de estos movimientos y tendencias internacionales de ruptura y de contracultura. Al lado de este chaleco, Luis Guillermo, hay un teléfono, y el teléfono tiene una grabación de los Flippers en el Festival de Ancón organizado en 1971 en La Estrella. Esto fue el Woodstock colombiano, y esto es emblemático. De arriba se ven fotos también de esta gran cultura o contracultura que llega un poco tardíamente a Colombia, pero que comienza a cambiar el país. Ya es una Colombia que no es la Colombia de los papás del Frente Nacional, no es la Colombia que atravesó la violencia en los 40s y 50s, es una generación del baby boom que nace después de la guerra,
no vivieron el asesinato de Gaitán, no vivieron la violencia y comienzan ya a abrirse culturalmente, es decir, bandas de rock, festivales. Aquí vemos también chalecos de Lucho Herrera. Es una Colombia que comienza a tener unas preocupaciones distintas a las de los papás, y aquí hay varios objetos en esta sala, Luis Guillermo, que nos ilustran esa década. Sí, tal cual, y también surge por esta misma época otro elemento de lo que en un principio fue una contracultura y hoy es parte esencial de la sociedad, y es todo el movimiento gay. Y hay también en esa misma pared, por ejemplo, un póster ya de tal vez de la alcaldía de Lucho Garzón, Bogotá, sin indiferencia, en donde hace una celebración de la comunidad, en ese momento LGBT, donde empezamos a ver ya que esta es la Colombia moderna, la Colombia que va a importar todas estas tendencias internacionales, y que se fija claramente no solamente en el canon de la modernidad, sino también en el canon de Occidente. Y son estos los temas que van a empezar a marcar la pauta, ya no solamente en el tema social y cultural, sino también en el tema político en las siguientes décadas, y por supuesto hoy en día con una gran fuerza. Llegamos, Luis Guillermo, después de este recorrido, a nuestro último objeto. Y estamos acá frente a las láminas de acero de la obra Fragmentos de la artista Doris Salcedo, quizás la artista plástica contemporánea más reconocida de Colombia en este momento, que hizo la obra Fragmentos como contramonumento al momento de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en el 2016. Esta es una obra que se inauguró en el 2018, tiene su propio espacio, que es el espacio Fragmentos, en la carrera séptima, detrás de la iglesia de San Agustín, pero aquí en el Museo Nacional, Luis Guillermo, vemos 8 de estas láminas que están hechas con el acero fundido de las armas que entregó la guerrilla de las FARC al gobierno como parte del acuerdo de paz. Cuando uno entra a Fragmentos, ya no acá en el museo, sino en la sede principal de esta obra, en el centro de la ciudad, pues camina uno encima de estas armas que tanta muerte y destrucción crearon. Y creo yo que es un final muy simbólico para esa guerrilla que durante 35 y 40 años determinó de una manera muy profunda lo que ocurría, por lo menos políticamente, en el país. O sea, esta guerrilla irrumpe en los años 60 en Colombia y tiene una aspiración estratégica de toma del poder, tiene una presencia en zonas de colonización, introduce, promueve y protege el cultivo de la coca en Colombia, genera toda una cultura traqueta, creería yo, en estas zonas de colonización, se embarca en una guerra en contra del Estado y en contra de los poderes locales, que deriva en los grupos paramilitares en reacción a estas guerrillas, y finalmente sigue luchando, caído el muro de Berlín, llega a los años 2000 y empieza a ser derrotada por el gobierno. Pero detrás de esa ofensiva gubernamental de los años 2000, lo que hay es un hastío de la sociedad colombiana con esta guerrilla, que concluye en el proceso de paz del año 2016. Hay un documental en línea, Luis Guillermo, en la página del Museo Nacional, que cuenta la historia de Fragmentos, y cuentan un poco la historia del simbolismo de esta obra, que la obra deja un vacío. Doris Salcedo intencionalmente la hizo para crear un vacío, que es el vacío que crea la guerra. Parte de lo que es trágico de esta obra, Luis Guillermo, es que esta obra no es el final del conflicto, y eso es algo que es patentemente visible cuando usted abre un periódico cualquier día, el día de hoy. Fue el cierre del ciclo de las FARC, una guerrilla que se fundó en 1964, pero hay otra guerrilla que se fundó en ese mismo año, que sigue hoy, el ELN, sigue hoy en la lucha insurgente, pues, perseverando con sus actos terroristas. Hace poco anunció que va a continuar con el secuestro, y es lo que se vuelve muy doloroso como sociedad, es poder ver que no hemos sido capaces de cerrar el ciclo de conflicto, y que como este fragmento habrán otros monumentos en un futuro, porque el conflicto no ha terminado, y la esperanza que muchos tienen de poder tener otra desmovilización y otro proceso de paz,
sigue con una interrogante grande. Y la gran ironía de todo esto, Alejandro, es que esas guerrillas de los años 60 se justificaron siempre porque el sistema político supuestamente estaba cerrado por cuenta del Frente Nacional. El Frente Nacional se acabó hace décadas y persistieron en todo esto, alegando que no podían acceder al poder por la vía de las urnas. Entonces, realmente llegamos a una situación en la cual los pretextos para continuar la vida armada, pues realmente se agotaron. Así es, Luis Guillermo. Con este objeto llegamos al final de nuestro recorrido de la historia de Colombia a través de 15 objetos en el Museo Nacional. Le damos las gracias al Museo Nacional por acogernos acá, por darnos la bienvenida al museo y por supuesto al equipo de producción de La Silla Vacía. Nos vemos en un próximo episodio. A todos, muchas gracias y los invito a que vengan aquí al museo, vean estos objetos y recorran esta exhibición tan interesante, tan bien montada, tan completa de la historia colombiana. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.